En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos por de tus fieles y enciéndonos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, pues empezamos un curso, porque empezamos mes. Cada mes vamos cambiando ahí un poquito, a veces se ve la diferencia, a veces pareciera que vamos en la misma línea de los cursos que damos, ¿verdad? Son a veces 4 clases generalmente y en ocasiones como estas 5 clases. Hemos querido hablar en este mes de Biblia y naturaleza, un poquito de esta relación que hay entre estas dos realidades. Bueno, pues es que ya saben que por una parte al que les hable en este momento, pues le encanta mucho hablar de la Biblia, estudiar y proponer, ¿verdad? Y sabemos que por otra parte hay una infinidad de temas de la Biblia, pero infinidad de veras. Si ustedes se dan cuenta, también a pesar de que nos encanta la Biblia, como que ahondamos y abundamos en alguna temática particular, ¿verdad? Pero también vamos ahondando y abundando en la cuestión de los evangelios, del Nuevo Testamento, y ya por ahí salpicadito podríamos ir un poco del Antiguo Testamento. No es propiamente entonces esta cuestión de ser tan amplios, ¿verdad? No, no nos daría el tiempo ni la vida, pero pues lo que podamos lo vamos a ir haciendo. Así pues, vamos a compartir ahora Biblia y naturaleza. Está pensado para que tengamos 5 sesiones. La creación del hombre y del universo es esta primera. La segunda es el sol que se detuvo en Gabaón. También tiene que ver con esta cuestión de qué tiene que ver la naturaleza, ¿no? Si a lo mejor es un milagro, pero a lo mejor está pasando algo que es muy raro. Segundo o tercero, mejor dicho, la tempestad calmada. También otro aspecto meteorológico, ¿verdad? Del natural 100%, pero de repente se calma. ¿Qué pasó? Cuando muere Jesús también. Todas esas cosas que se nos van diciendo, que son algunas muy conocidas y recordadas, la oscuridad, el temblor y todo esto, todos son fenómenos naturales al parecer, ¿verdad? Entonces ahí también vamos a ver qué tiene que decir la Biblia o qué está diciendo. Y por último, las famosas señales del fin del mundo. Como ya hemos dicho y nos ha pasado en otros cursos, empezamos o terminamos, mejor dicho, como empezamos, hablando de una cuestión cósmica 100%, ¿verdad? En este caso, claro, es cósmico. En otros cursos terminamos con la temática como con la que comenzamos. Es también para ir cerrando y redondeando, pues, todo este punto. De hecho, el tema del día de hoy, la creación del hombre y del universo, no intentaremos proponer qué dice la Biblia sobre la creación del hombre y del universo, sino cómo se maneja desde la Biblia esto, ¿sí? No vamos a entrar entonces en el detalle, sino que vamos a entrar un poquito más en la explicación teológica, que eso pues lo hacemos constantemente, pero no en este sentido. Así que vamos a ir avanzando, si les parece bien, porque tenemos un muy buen contenido para el día de hoy. Vamos poquito a poquito. Y lo primero entonces es ir proponiendo todos los puntos que nos van a ir conduciendo. Así pues, el primero de esos puntos es el de la Biblia y la palabra de Dios. Algunos dirán, pues es que es lo mismo, ¿no? Pero ya en otro momento hemos comentado que hay una pequeña, pero enorme al mismo tiempo diferencia entre Biblia y palabra de Dios. Existen calles que son de un solo sentido y existen calles que son de dos sentidos. Bueno, existen implicaciones que son de un sentido y existen implicaciones que son de dos sentidos. Por ejemplo, si yo digo, el hombre es un animal racional, ese es un sentido y es correcto, ¿no? Y si yo digo, el animal racional es el hombre, pues también, porque como es de hecho hasta una definición, pues tiene esta particularidad de que puede ir para un lado o para el otro. Es doble sentido, no hay ningún problema. Pero si yo les dijera, si es manzana, entonces es fruta, estamos de acuerdo. Pero si yo dijera, si es fruta, entonces es manzana, no, ya no. ¿Verdad? Porque ya no se identifican plenamente al hombre con animal racional, se identifican totalmente, 100%.
pero manzana y fruta se identifican en tanto que la manzana está contenida en las frutas, pero no todas las frutas son manzanas. En cambio aquí todos los animales racionales son seres humanos. Todos los seres humanos u hombres son animales racionales, entonces se identifican plenamente. Aquí, con Biblia y Palabra de Dios, tenemos que decir en primer lugar que estamos en una calle de un solo sentido, ¿sí? Es lo que tenemos que recordar para que podamos entender y no nos volvamos, eh, perdón por cómo lo voy a decir, pero pseudo protestantes, casi casi protestantes anónimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de Biblia, efectivamente hablamos de palabra de Dios, pero cuando hablamos de palabra de Dios, no necesariamente hablamos de Biblia. Eso es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de Biblia, nosotros afirmamos, creemos y manifestamos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Lo vemos todo el tiempo en la liturgia, en la Sagrada Eucaristía, cuando después de leer un fragmento de cualquier libro bíblico, sea del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, particularmente de los Evangelios, del que tú quieras, decimos palabra de Dios o con los Evangelios, palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como que afirmamos que eso, ¿qué es eso? Pero si decimos palabra de Dios, bueno, podemos recurrir directamente a la Sagrada Escritura, por supuesto, sin ningún problema. Recurrimos a la Sagrada Escritura y ahí encontramos esta palabra de Dios. Sin embargo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y la Biblia es el único lugar donde hay palabra de Dios? Mm, qué interesante, porque si decimos que sí, entonces, repito, habrá este como espíritu. Y de hecho, insisto con la afirmación, aunque anticipo unas disculpas porque no estoy intentando molestar, sino crear una noción con base en un arquetipo bueno o malo, pero que tenemos como que ese prejuicio ya así presente. Si creemos que toda la palabra de Dios está exclusivamente en la Sagrada Escritura, entonces tenemos como que este espíritu pseudo protestante, ¿verdad? Porque nosotros, como cristianos en primer lugar, eh, cristianos católicos, pero como cristianos en primer lugar, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es mucho más amplia que la Sagrada Escritura. Ya dijimos, por eso dijimos, una calle de un sentido. Si es Sagrada Escritura, si es Biblia, es palabra de Dios. Pero no necesariamente si es palabra de Dios, está en la Biblia. Y es que es muy sencillo entenderlo, porque si nosotros decimos, Dios habla, Dios se ha revelado, Dios le habló a Abraham, perfecto, ya le estaba hablando, y no había Biblia. Dios le habló a Moisés, perfecto, ya le estaba hablando, y no había Biblia. Ni siquiera había los primeros textos bíblicos. Porque recordemos que la Biblia no fue de un día para otro. La Biblia, por lo menos, un milenio en su confección, por lo menos. Entonces, aunque tengamos ya por ahí ciertas revelaciones de parte de Dios en el siglo X, en el siglo VIII, en el siglo VII, antes de Cristo, es hasta después de Cristo que tenemos la plenitud de la revelación. Es hasta después de Cristo que tenemos ya la Biblia como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso para poder decir que la palabra de Dios es mucho más amplia. Y entonces viene una cuestión muy interesante. ¿Y dónde encontramos entonces palabra de Dios que no sea la Sagrada Escritura? Y aunque en realidad, escucha cómo lo voy a decir, en realidad, hay muchas fuentes de palabra de Dios. Mira, nuestra iglesia habla de la sagrada tradición oral y la sagrada tradición escrita. La sagrada tradición escrita, la Biblia, y la sagrada tradición oral, la tradición de la iglesia. Dice, ahí tenemos revelación de Dios, pero segurísimo, ¿eh? No, no hay pierde, segurísimo. Y el auténtico intérprete, el que tiene la posibilidad, vaya, esa capacidad de interpretar verdaderamente esta revelación, pues es el magisterio. Entonces tenemos Biblia, tradición y magisterio como fuentes, por así decirlo, de la palabra de Dios. Eso lo tenemos por seguro.
pero eso no significa que sean los únicos lugares. Dios se ha manifestado de muchas maneras eh, a muchos otros. Dios se le ha manifestado a muchos aún sin que lo conozcan. Pues es que nada más con entender la historia de la salvación, vemos que Dios se le manifestó a Abraham y Abraham no lo conocía. Ya desde ahí tenemos que empezar a notar ese tipo de cosas. Hace poco, pues ya ven ustedes que se hizo una afirmación de parte del Papa Francisco, en la cual de verdad que yo no entiendo cómo es que seguimos malinterpretando. Ya no sé si es a propósito o de verdad, perdónme la expresión, repito, perdónmela, o de verdad somos tan ciegos, a veces tan obcecados, tan necios, o ya en un extremo, pero así definitivo, tan tontos como para malinterpretar lo que el Santo Padre está diciendo. Porque lo que él dice es, hagan de cuenta que dice, voy a inventar por supuesto, ¿no? Que dice, el agua es de limón. Titular. El Papa afirma que no existe el petróleo porque el único líquido que se conoce es el agua. Pero, ¿qué? ¿Cómo? O sea, una afirmación la llevan a otro plano, una afirmación hacen que cuando el Papa dice un sujeto, un verbo y un predicado, le ponen otros sujetos, otros verbos, otros predicados y espérame tantito. No, 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 es que no está diciendo eso. O sea, yo ni siquiera a veces, de verdad, no hace falta a veces defender al Papa como Papa, no. A veces lo que hace falta es defender la lengua española, la comprensión lectora. O sea, no hace falta defender una doctrina, un dogma, nada por el estilo, más que el propio español, pero por Dios santo, o bueno, la lengua en la que estemos, claro está, ¿no? A ver, es que ahora voy junto a lo que el Papa afirmó, yo también puedo decir tranquilamente, Dios se le puede manifestar, escucha, manifestar a un budista, pero por supuesto, si se le manifestó a Abraham, que era politeísta, ¿cómo no se le va a manifestar a otros? Claro que sí. Y entonces, ¿en su religión se podrá conocer a Dios? Sí, pero no porque su religión, la que sea, eh, tenga así como que curiosamente al mismo y único Dios. No, no, no. Sino que estando donde estés, viviendo tu espiritualidad, Dios se puede hacer presente. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando decimos que la palabra de Dios es mucho más amplia que la Sagrada Escritura. Y hay un texto bíblico, justamente, o sea, la Biblia nunca va a decir, de verdad que nunca va a decir, todo lo tienes que encontrar aquí. Si quieres hablar de Dios, si quieres escuchar de Dios, todo tiene que ser aquí. No, la Biblia jamás va a decir eso. Por eso digo, a veces sí me doy de topes porque ¿dónde la Biblia dice? Ahora, ponle, ponle, pero ponle que la Biblia dice eso. Sería la cosa más absurda decir creo únicamente en lo que la Biblia dice porque la Biblia lo dice. Pero por Dios, pero por Dios. O sea, ¿cuál es el fundamento, el argumento lógico, argumentativo de que creas en la Biblia porque la Biblia lo dice? ¿Te imaginas que tú encontraras un papel tirado por ahí en donde dijera, esto es palabra de Dios, yo digo que es palabra de Dios, tienes que creer en lo que yo digo? ¿Quién le va a creer a eso? Nadie. Lo que pasa es que aquí ve una cosa bien diferente, que nosotros ya llegamos cuando la Biblia ya está. No somos, escucha, de aquellos que estaban antes de que llegara la Biblia. Los que estaban antes de que llegara la Biblia entendían perfectamente que Dios se manifiesta de mil maneras. De verdad. Pero los que llegamos después de que llegó la Biblia, pues pura Biblia, pura Biblia. Ahora, hay gente que de veras es así, merece la pena que lo digamos, que son bien chistosos, bien simpáticos. Dicen, es que yo pura Biblia, y ni siquiera la leen. No la conocen. Déjate, la leen, la malinterpretan, pero por Dios, dice uno, de verdad, de verdad. Bueno, la Biblia nunca va a decir, cree únicamente en lo que dice aquí. Y sin embargo, sí va a decir que hay otras realidades que nosotros no siempre tomamos en cuenta.
Por eso cuando hablamos de la Biblia y la palabra de Dios, tenemos que distinguir que aunque la Biblia es palabra de Dios, no toda palabra de Dios es Biblia. Hay otro libro, entre otros, y libro de manera analógica, por supuesto, en donde podemos encontrar también la revelación de Dios, y esa es la naturaleza, ¿sí? En ella, voy a leerlo directamente de la Biblia, justamente, en ella vamos a encontrar algo bien simpático, miren, de verdad que uno cuando se da la oportunidad de leer bien la Biblia, y no solamente de leer lo que le conviene o o repetir lo que le van diciendo, sino de leerla y conocerla, encuentra mucha información. Dice Romanos 1:20. Ahorita les cuento unas peculiaridades de la carta a los romanos. Dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, y en consecuencia son inexcusables. Amén. Lo invisible de Dios. Ahora, es el primer punto, que tenemos que recordar que Dios es un ser espiritual. ¿Cómo recuerdo aquella ocasión? De verdad, he tenido la oportunidad de dialogar con varios cristianos no católicos y con algunos que no son ni cristianos ni católicos, aunque pensemos que lo son. En este caso, hablo de los mormones. Me acuerdo que unos mormones iban a visitarnos y esos mormones, pues, vaya, desconocían mucho, pero muchísimo la doctrina católica, muchísimo. Me acuerdo que una vez dijeron, es que ustedes los católicos nada más tienen la Biblia y no la leen y no saben. Y dije, mira, pero digo, espérate. Y eso que tiene, te digo, hace como 20 años, ¿eh? Digo, espérate. Digo, para empezar, digo, nosotros tenemos la Biblia, es cierto, pero también tenemos muchísimos documentos de la iglesia. Le digo, y a cada rato sacan documentos de nuestra iglesia y se queda el mormón. ¿Cómo? ¿A poco? Y yo sí, le digo, pues tenemos el catecismo, tenemos el código, tenemos tales documentos, el Papa acaba de sacar esta y esta encíclicas, esta exhortación, y el mormón se quedó, pero de veras perplejo porque no sabía que los católicos tenemos documentos magisteriales, no lo sabía. Y yo digo, pero no tiene problema, él no, de verdad que no tiene problema, ¿por qué? Porque él no es católico, es mormón. A mí lo que me da miedo son los católicos que no saben que hay documentos magisteriales. Eso sí me dan miedo. Que el Papa acá saca una encíclica y preguntamos a los católicos y luego, ¿qué porcentaje de católicos sabe que se acaba de sacar la encíclica? Bueno, ya sé que la sacaron y no la leemos tampoco. Bueno, pero a lo que voy es a que hablando, creo que fueron los mismos mormones, ¿eh? Porque esos fueron como que varias veces a visitarnos y creo que fueron los mismos que dialogando con ellos y a veces pues hay que ponerles un alto en lo que van diciendo porque pues te dicen cosas que no son tan equivocadas, ¿no? Pero me acuerdo que una vez decían, no, y es que Dios que tiene cuerpo y que no sé qué tanto, y empezaban a decir que tenía esa corporidad y que sus manos y que sus no sé qué tanto. Algunos católicos también lo creen. Entonces, ¿y qué tiene esto? Y le digo, no, le digo, es que Dios es espíritu. Y me dice, no es cierto, ¿cómo lo sabes? Y le digo, la Biblia lo dice. Y me dice, ¿dónde? ¿Cómo? "Ah, mira, vamos al capítulo perdón, al capítulo 4 de Juan con la samaritana. ¿Te acuerdas? Juan 4:24, ¿qué dice? Porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Que lo lee el mormón y que se queda blanco, porque su doctrina es, ¿no? Los dioses, por ejemplo, nosotros para ellos, nosotros vamos a ser dioses, no sé si lo sabían, ¿verdad? Para los mormones vamos a ser dioses de otros planetas, ¿sí? Entonces imagínate, no, vamos a ser como Superman, ya ves que Superman en otro planeta, en la Tierra, es como un dios. Hombre, pues, y a veces les digo, el mormón, pues, ¿qué? Su doctrina le dice eso. Pero cuando nosotros, que tenemos otra doctrina y otra fe, creemos eso, pues también hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces lo primero es que decimos es que Dios es invisible. Dios no se puede ver porque la naturaleza de Dios incluye que sea un ser espiritual, no corporal. Entonces Dios tiene que manifestarse, porque si Dios no se manifiesta, no sabemos si está ahí presente. Acuérdense de eso. Dios tiene la necesidad de manifestarse para que nosotros podamos creer en Él. Voy a poner algún ejemplo medio ridículo, pero que a lo mejor nos puede ayudar un poquito. No sé si han visto estas películas de algunos personajes
que son invisibles. Bueno, pues si el personaje invisible no se mueve, no hace un ruido, pues nadie se da cuenta de que ahí está, ¿verdad? Porque es invisible, no se puede percibir. Entonces, como es invisible y no se puede percibir, pues ni en cuenta nadie, ¿verdad? Entonces el personaje invisible tiene que manifestarse o los que están allí se dan cuenta de que está ese personaje allí junto a ellos, aún siendo invisible, porque hizo un ruidito, porque de repente movió otra cosa, aquí todos voltean a ver qué está pasando, por qué se movió eso. Ah, bueno, pues fíjate nada más, Dios que es invisible tiene esa necesidad de manifestarse. A esa necesidad le llamamos revelación. Dios ha revelado porque ha querido que lo conozcamos, ¿sí? Entonces dice la carta a los romanos, que les iba a decir el chisme, esto es muy rápido, muy sencillo, que San Pablo formaba comunidades y a las comunidades a las que iba sí llegaba a regresar, pero era muy difícil, pasaba mucho tiempo para que regresara. Entonces lo que hacía San Pablo era, cuando le llegaba noticias de que la comunidad que había formado por aquí o por allá tenía ciertas problemáticas, San Pablo lo que hacía era mandarles cartitas, ¿verdad? Entonces la carta a los Corintios fue porque les llegó el chisme de que había allí en Corinto, con su comunidad que había formado, pues unos problemas bien raros ahí con la Eucaristía para empezar y con alguna situación difícil de un incesto que también se daba por ahí. Entonces tuvo que hacer la carta a los Corintios y ahí va para allá porque la carta iba a llegar antes de que Pablo regresara, si es que regresaba. Y ahí así se la llevaba, ¿no? Comunidades que formaba, comunidades que les mandaba cartas. De hecho, se nos han perdido muchas cartas de Pablo, no pasa nada, no decían nada que cambie lo que creemos, ustedes tranquilos. Pero la carta a los romanos no. La carta a los romanos es porque ya estaba la comunidad de Roma y Pablo quería visitar a Roma, pero no había podido ir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les manda una carta diciéndoles, pues, así que quería ir, conocerlos y estar con ellos, pero se volvió la carta más teológica de todas, ¿sí? Tenía cuestiones prácticas, pero era muy teológica. ¿Por qué? Pues porque no los conocía así como tal. Entonces tiene muchas cuestiones muy elevadas la carta a los romanos y es de las que tenemos la más amplia, ¿verdad? Por eso es la primera que aparece en la escritura. Ya ven que tenemos, escuchen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego Hechos, y con lo que acabo de decir, ¿cuál viene? Romanos, ¿verdad? Empiezan las cartas de Pablo y la más extensa, la carta de Romanos. Pues ahí dice que lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. O sea que la creación viene a ser justamente este otro libro del cual estamos hablando y del cual podemos conocer también un poquito acerca de Dios. Y digo un poquito porque en este caso, miren, hay obras que de verdad son... Voy a hacer un comentario que lo digo y lo comparto ciertamente desde el desconocimiento, ¿eh? Solo vi por ahí la nota, la escuché, pero la verdad es que no he hecho ni investigación ni he escuchado. Pero estamos, bueno, estamos en octubre 1 del 2024 y tiene como una semana por mucho que salió una nueva canción de José José, ¿verdad? Para los que somos mexicanos aquí, José José, este es un idolazo y que acaban de sacar una nueva canción de él. Y uno dice, pero José José ya se murió y todo, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Este, o no se ha muerto, ya ni canta, ¿o qué pasó? O sigue vivo, y canta muy bien, ¿o qué onda? No, 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 es una canción de hace 40 años más o menos que estaba por allí perdida y entonces remasterizando unos discos y todo esto, pues ahí está. Pero a ver, a lo que voy es lo siguiente. Uno puede escuchar esta canción y decir, "Mm, es José José, porque esa es su voz, porque ese es el sentimiento que pone actualmente también en esos días por Jalapa. De hecho, curiosamente de Jalapa se dio a conocer, aunque no es de Jalapa, un joven que se ponía ahí en el Parque Juárez a cantar de José José justamente y que canta súper parecido a él, pero con todo y que cante parecido, siempre habrá quien diga, pero falta algo, falta algo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga un timbre muy parecido o casi idéntico, falta mucho más. Falta la interpretación, falta el sentimiento. No digo que no le ponga sentimiento, no digo que no tenga buena interpretación, digo que no es la misma.
Y como no es la misma, pues se notan las diferencias. Entonces, pues ahí se da uno cuenta, insisto, en cómo la obra manifiesta al creador. Ahorita no recuerdo, pero si no me equivoco, ya hablando de música igual, Michael Jackson, em, en una canción, eh, puede ser Beat It, no me acuerdo si es esta, así que lo que estoy diciendo es como que un poquito aleatorio, em, pidió a un super guitarrista, Eddie Van Halen, que hiciera un solo de guitarra. Y dijo este super guitarrista que sí, que lo hacía, pero entre otras cosas lo que pidió es que no tuviera créditos de su solo de guitarra. Bueno, se volvió uno de los solos de guitarra más buscados, que más gente quería tocar, y de repente no faltaba quien empezó a decir, suena como a Van Halen, ¿no? Suena como a él. Y empezaban a decir, es que suena como él, hasta que tuvo que decir, pues que sí era él justamente. Es que la obra siempre va a hablar del creador. Entonces, aunque nosotros digamos, bueno, pues yo aquí veo esto, ¿no? Veo nada más la naturaleza y demás, pues hasta esa naturaleza te va a hablar del creador, de su creador. De hecho, nosotros, yo me doy luego esta licencia de poner la naturaleza, pero para mí que soy creyente, yo no digo la naturaleza como tal, cuando hablo como creyente, yo digo la creación, ¿verdad? Yo veo todo esto y digo, veo las montañas y digo, qué hermosa creación, porque ya estoy aceptando que hay un creador. Si hay creación, hay creador. Y por otra parte, los que no creen, pues dicen la naturaleza. No puedo decir la creación porque están admitiendo que hay un creador. Bueno, entonces, se puede hablar de Dios a partir de la creación. El siguiente punto es ya ahora sí, la Biblia y la creación. Ya vimos Biblia y palabra de Dios, naturaleza y palabra de Dios también, pero ahora veamos la Biblia y la creación. Y tenemos que recordar un poquito lo que dice nuestro credo, ¿verdad? Apenas iniciando, ¿se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Recuerden esto, porque a veces se nos olvida lo primero que nos dice, ¿sí? Eso es lo que se nos puede olvidar. Alguien que te pone te hace como una advertencia sana, ¿no? No mala, ¿no? Pero te dice, mira, recuerda que la clave es esta. Y te empieza a contar unas cosas bien raras, bien raras. Y tú dices, mira, si no me hubiera dicho la clave, esto que me cuentas estaría pero realmente fumado, ¿verdad? Pero ya que me diste la clave, entonces sí, puedo estar tranquilo porque ya sé a qué te refieres. Bueno, pues lo primero que se nos dice es que Dios, que es todopoderoso, hay que entender esto en el mejor de los sentidos, este Dios es creador del cielo y de la tierra. Fíjense qué interesante. El hombre es un ser religioso por naturaleza. O sea que en algún momento de su vida se tiene que preguntar por Dios. Eso es definitivo, ¿sí? Pero el hombre, antes de preguntarse por Dios, ve la naturaleza. El hombre, antes de preguntarse quién ha creado todo esto, ha visto la creación. Entonces, la primera experiencia que el ser humano tiene no es con Dios, es con lo creado, no es con el creador, es con la creación. Entonces, esto es lo que hace que la creación se vuelva un vehículo para hablar del creador. Así pues, miren, por la hora no me quiero detener en qué significa que Dios sea todopoderoso. No podríamos abundar en él y al mismo tiempo terminar con lo que nos corresponde el día de hoy. Así que prefiero seguir con esto y en otro momento podríamos dialogar sobre qué significa que Dios sea todopoderoso, porque te puedo asegurar que no significa lo que tú crees que es todopoderoso. Entonces, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué nos dice la creación? Aquí, que es palabra de Dios también, ¿qué nos dice? Vamos, fíjense, un par de puntos. Primero, la creación es obra de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Recordemos que Dios se ha revelado progresivamente, gradualmente, y en primer lugar se revela a quien hoy llamamos Dios Padre. En segundo lugar, y pues siglos después, por supuesto,
se revela Dios Hijo, en Jesucristo, por supuesto. Y en último lugar, después de Cristo se revela la tercera persona que es Dios Espíritu Santo. Podríamos decir que 2 meses después se revela plenamente, 2 meses después de la Pascua del Señor, claro está, se revela plenamente el Espíritu Santo. Pero que se revelen abierta y plenamente no significa, uno, que no hayan participado y dos, que no se hayan medianamente dejado conocer. Entonces, para el que tiene ya en mente la clave justamente de, de la Trinidad, pues puede encontrar tranquilamente al principio ya esta Trinidad que está allí presente. Aunque parece que Dios Padre es el que hace todo, en realidad Dios tiene que hablar, tiene que salir de sí. Y es justamente lo que el mismo libro de sabiduría, que nos dice que Dios lo ha hecho todo con su palabra, ¿verdad? Con la sabiduría es la que ha creado todo. Entonces, esa sabiduría es el verbo encarnado, pero antes de ser encarnado es verbo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la palabra, el verbo de Dios, pues ha estado presente en la creación y recordemos que también ahí estaba justamente el viento de Dios, el ruaj, que aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, la creación es obra de Santísima Trinidad. Además, porque el Espíritu es Señor y dador de vida. No habría vida si no hay Espíritu. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. No es una creación. Y aquí hay que tener mucho en cuenta esto. Dar gloria a Dios no es, como algunos pretenden ver, una muestra del narcisismo divino. No, 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 nada que ver. Dar gloria a Dios es realización de las cosas, de las personas, de los objetos propios de la naturaleza. Entonces, cuando la naturaleza da gloria a Dios, se realiza, se llega a su plenitud. No es que digan, hagan de cuenta que yo organizo una carrera y en esta carrera voy a dar un premio increíblemente grande, ¿no? Y les digo, pues tienen que dar la vuelta, corran, corran y lleguen aquí donde estoy yo. Yo soy la meta, ¿no? Se dan la vuelta, corren, corren, corren y llegan a la meta. Muy bien, pero yo no hice la carrera para que llegaran donde estoy yo, en primer lugar, en ese sentido, ¿no? En el caso que estoy proponiendo, aquí hay ciertas distancias, sino que yo me puse en la meta para que fuera el lugar donde ellos iban a recibir su premio. Y su premio es doble. Será alcanzar este galardón como tal, pero al mismo tiempo llegar, en el caso de Dios, con el que lo da todo. Entonces, la naturaleza del mundo ha sido creado para la gloria de Dios, no ha sido creado para otra cosa, ¿eh? Dios crea por sabiduría y por amor. Esta parte es importantísima porque eh, nada en la creación está de más y no hay nada que le falte. Si nosotros quisiéramos mejorar la creación, estaríamos diciendo que somos más inteligentes y sabios que Dios mismo. No, no, no. Ya eso es demasiada soberbia, ¿no? Entonces dices, no, no, no. Dios ha creado por sabiduría, en su sabiduría, con toda su sabiduría. Y creo que es más grande que la nuestra. Y también ha creado por amor. El amor casi como necesidad, tal cual así, requiere de un objeto al cual amar. Necesitamos, en este caso, alguien a quien darle este amor que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo, ¿no? Cuando alguien tiene, materialmente hablando, una fortuna así, así, increíblemente grande, ridículamente grande, y no tiene hijos, ni nietos, ni familia. ¿Qué decimos? ¿Y a quién le va a dejar todo? Y se apunta uno, ¿verdad? No, pues yo le lavaba su piso cuando era chiquillo. No, pues yo no sé qué tanto. No, pues yo hago obras de caridad. ¿Por qué? Porque eso que tiene, pues no se lo va a llevar, como decimos usualmente, sino que tiene que entregarlo. Bueno, pues igual pasa con el amor. El amor hay que darlo a los demás, necesariamente. Entonces, cuando Dios eh, crea, lo hace por amor. Voy a dejar en pausa esto, nada más recuerden esto. Dios crea por amor y ahorita van a ver a qué me refiero.
Dios crea de la nada. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nada para existir. Nosotros necesitamos de Dios para, justamente de Dios mismo, para llegar a ser. Pero Dios no necesita de nadie. Por tanto, antes de que existiera cualquier cosa, pues Dios ya existía. ¿Sí? Yo luego pongo un ejemplo muy sencillo. Viene un herrero y ahí está eh, el hierro, lo que sea, y crea un balcón hermoso, ¿no? Viene un carpintero y ahí está una madera y crea una puerta preciosa. Viene Dios y ¿qué hay antes de Dios? Nada, no hay nada. Entonces, cuando Dios llega y Él va a hacer lo que tiene que hacer, no hay nada. Crea de la nada, ¿sí? De alguna manera, Dios mismo nos comparte de su propia existencia para que nosotros existamos también. No es que seamos dioses o parte de Dios, no, sino que la existencia es propia de Dios. La existencia es parte de la esencia de Dios, no de la nuestra. Nosotros podríamos existir o no, y no hay problema, el mundo sigue. Pero si Dios dijéramos podría existir o no, en ese momento se acaba todo. No, Dios, ahí está. Ahora bien, ¿te acuerdas que te decía anteriormente que el amor necesita de a quién encaminarse, un objeto al cual llegar? Pues si Dios es amor, recuerda, primer punto, Dios es amor. Y segundo punto, y no hay nada, pues el amor de Dios tiene que salir de él y por tanto, desde el punto mismo en el que empieza a salir, este amor empieza también a crear. ¿Qué es lo que crea? Un lugar al cual llegar, un lugar, una persona después, ¿no? Así que Dios crea también de la nada y como anteriormente decíamos, por amor. Dios crea un mundo ordenado y bueno, pero de verdad ordenado. Y cuando decimos ordenado, no decimos que no pase nada que altere ciertas cuestiones. Pienso rápidamente en que hay meteoritos, por ejemplo, y esos meteoritos a veces le pueden pegar a un planeta y depende del tamaño, pueden hasta desviarlo, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas, por supuesto. Y uno dice, ahí está, entonces no está ordenado, ¿no? Claro que sí, pero justamente en este existir y coexistir hay un orden increíble, increíble. Yo como recuerdo al padre Jorge Lorí que decía lo siguiente, que hay gente que asombra y que dice, pues mira, ¿quién le dijo a la gallina que tiene que echarse encima de los huevos tanto tiempo para que los pollitos nazcan? ¿Quién le dijo a las abejas que tienen que hacer esto para producir miel? ¿Quién le dijo? Y que hay gente que entonces dice así, que sabia es la naturaleza. Dice el padre Jorge Luis, no, sabio es Dios, que Dios hizo la naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos un orden increíblemente hermoso, por su orden bueno. Nosotros a veces pensamos, de verdad, porque humanizamos, recuerden eso, humanizamos mucho, y encontramos cierta fealdad en que algunos animales se coman a otros, o que coman plantitas de alguna manera, o que pase. Yo hoy veía, por ejemplo, ¿no? Dos videos muy sencillos de la naturaleza, justamente. Uno de ellos en el cual va un león ahí en la sabana africana, ya saben, ¿no? Caminando, caminando, bien tranquilo, bien distraído y todo, y de repente salta, pues no se dio cuenta que había una víbora de esas, es una víbora, creo, que lo mordió y pobre leoncito, estaba retorciéndose porque el veneno era impresionantemente fuerte, ¿no? Ese veneno a cualquiera lo habría de nosotros, pues, ni se diga. Nosotros en 5 segundos habríamos caído muertos. Es un veneno muy potente, pero el león, después de tantos espasmos y todo esto, al parecer sobrevivió. Y digo al parecer porque después de 5 minutos me cortaron el video diciendo que el león había sobrevivido, pero ya no lo vi, ¿no? Entonces ya no sé, pero al parecer sobrevivió. Pero aunque no hubiera sobrevivido, hay gente que dice, qué horrible, ¿no? Qué feo. Vi otro video también de las hormigas. Ya ven que hay una hormiga reina y que es la que manda y dice y es la mamá de todos. Y resulta que las hormigas obreritas empezaron a atacar a la mamá. Dice, ¿qué pasó aquí, no? Y la mamá así como, ¿por qué me muerden? Y las hormigas, total, que la mataron a la pobre mamá, ¿no? Y y resulta que había una invasora, una hormiga reina invasora, que había confundido a los obreros con otras feromonas, y entonces los obreros habían matado a la mamá porque pensaron que era una intrusa, y ya tenían la feromona de la otra, y la otra tomó su lugar y adelante, ¿no? Y uno dice, pero hijos malagradecidos, no, espérate, no manices, no manices.
porque si humanizas, entonces empiezas a ver otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto? Y luego también, me gusta mucho ver documentales, ¿no? Y veo un documental donde dice, no, pues salió la mamá leopardo, ¿no? A buscar para sus hijos y de repente, pues el elefante la mató y ya no volvió. Y los pequeños se quedaron esperando a su madre. Y uno piensa como nosotros, es que pobrecitos, ¿no? Están esperando a su mamá. ¿Qué van a pensar que no los quiere y no sé cuánto más? No, no humanices, no humanices. Eso, naturaleza es cualquier cosa, ¿sí? No digo que no valga la pena, que no sea importante, que no haya que ver algo, no, pero ¿sabes quién realmente le hace un terrible, este, afectación a la naturaleza? Nosotros. Eso sí, nosotros somos que movemos, pero bien mal. Este mundo es ordenado y bueno, pero basta que llegue un ser humano para que desordene todo y para que todo se venga para abajo, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy sencillo, con ese termino esta parte, ¿se acuerdan ustedes del famoso pez diablo, que ahorita anda en muchos estados, siendo una plaga, acabando con ecosistemas enteros y no sé qué tanto más? Pues ¿quién fue el que tuvo la culpa? El hombre, porque el hombre fue y lo aventó por allí donde no era y mira nada más lo que pasó. Y hay otros ejemplos de la misma naturaleza que, bueno, va por ahí, ¿no? Dios trasciende la creación, pero está presente en ella. Voy a ponerlo junto con el siguiente. Dios mantiene y conduce la creación. ¿Qué significa que trasciende la creación? Que nada, 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 pero nada de lo que existe es Dios. Decir que Dios trasciende es que Dios no tiene nada que ver, así tal cual, esencialmente con lo creado. Y eso lo decimos porque hay gente que llega a ser hasta panteísta, ¿no? Es que esto es Dios. No, no, no. Mientras está aquí, nada es Dios. Dios trasciende. Pero está presente en la naturaleza. Como ya decíamos, se puede ser presente, se puede manifestar, pero además de eso, la mantiene. Ya recordamos el Salmo que dice, es que eres genial, Dios, pero si quitas tu soplo, todo se viene abajo, ¿verdad? Entonces tú mantienes la creación, la conduces y en esta conducción viene el último punto que es bien interesante, la providencia, el designio de Dios frente al escándalo del mal, ¿verdad? Porque uno cree, ya sabemos, que lo único que estamos haciendo, y lo digo así ya con toda la intención de que tendamos a la otra parte, uno cree que lo único que estamos haciendo es seguir la programación, las órdenes de Dios, que no somos libres. No, no, no. Ya desde ahí dice uno, ¿cómo crees? O sea, que si volteo para la derecha es porque Dios ya había dicho que yo volteara ya para la izquierda, que Dios ya le había dicho, no, 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 ¿te imaginas? Yo siempre les digo lo mismo, siempre. Si todo lo que yo haga es porque Dios así lo quiso, entonces pues voy a pecar, voy a robar, voy a hacer todo aquello que yo sé que está mal, Dios así lo quiso, ¿no? Entonces, hablar de una libertad sería una burla ante hablar de una predestinación. No, 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 no hablamos de predestinación, hablamos de providencia, que Dios ve con anticipación, no tan solo como previdencia, sino que ve y actúa para que lo que viene en adelante sea para nosotros algo llevadero, ¿sí? Por eso es que decíamos el designio de Dios frente al escándalo del mal. Uno quisiera que Dios como Padre pues nos librara de todo mal, ¿verdad? Así en el sentido de que no nos dejara caer en nada. Pues no, no te olvides que en este mundo todos nosotros tomamos decisiones, nosotros y los que viven junto a nosotros. Y así como hay buenos samaritanos, también hay ladrones que golpean y que te dejan tirado, ¿eh? Así que no, no pensemos que eso viene por parte de Dios, sino que eso viene también por nuestras propias decisiones. Esto es lo que nos dice nuestra iglesia que podemos recurrir a partir de la Sagrada Escritura y de la teología. Esto, para quien quiera abundar en el punto, lo encuentran tranquilamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Todo esto y obviamente mucho más, viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así, esos títulos vas a encontrar, así que no te preocupes, está bien sencillo de leer y de comprender. Por último, porque ya vamos cerrando nuestro tema del día de hoy, vamos a ver ahora sí, eso creemos de la creación ya de una manera un poquito más masticada, pero ya como una forma de verlo bien bonito así. Me gustó mucho esta afirmación. Es una catequesis, híjole, espero no equivocarme, pero creo que era del Papa Juan Pablo II, espero no equivocarme, pero creo que era de él, que decía así, bueno, ahí decía al primer, pero bueno, en el primer versículo de la Sagrada Escritura, en efecto se lee al principio, aquí donde decía en el principio. Tiene que decir en el principio, ahora te digo, no.
En el primer versículo de la Sagrada Escritura, en efecto se lee, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es Dios el origen de todas las cosas, y en la belleza de la creación se despliega su omnipotencia de Padre que ama. Dos o tres cositas nada más, muy sencillas para concluir. Primer punto. Bueno, repito, ¿no? Originalmente dice en el principio. Es el título del libro del Génesis en hebreo. Si recuerda a alguien, en hebreo el Génesis se llama Bereshit, así como suena, Bereshit. Y Bereshit significa eso, en el principio, ¿verdad? Que es exactamente como empieza, si se acuerdan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Bueno, ya después les cuento, porque eso lo hemos también comentado en algún tema, cómo Juan reproduce la creación contada en el Génesis. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, repetimos. En el primer versículo de la Sagrada Escritura, en efecto se lee, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, si yo abro la Biblia y lo que veo es el Génesis y de inmediato veo el versículo 1 del capítulo 1, exacto. Ese es el primer capítulo, el primer versículo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Imagínense nada más. Es lo primero que dice, lo primerito que dice. Pero ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas que te había dicho esto de que estaba anticipándose? Eso que estaba anticipándose, de que te daba la clave, como diciendo, todo lo que voy a decir a continuación está en función de esto. En el principio creó Dios. Por eso dice aquí tranquilamente, es Dios el origen de todas las cosas. No te quedes con cómo lo dice. No te quedes con 6 días o un día. No te quedes con la distinción y todo esto. No, no. Quédate con la afirmación inicial. Es Dios el que crea el cielo y la tierra. Y en esta creación vemos una belleza. Y en esta belleza vemos la omnipotencia de un Padre que ama. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo Papá, y el Espíritu Santo. papá. Amén.